¿Qué otra cuestión hay? Ya es una cuestión de muchos matices. Por ejemplo, observad que ahí aparece un pequeño borde. Voy a hacer un pequeño zoom en el PDF. Observad que aquí hay líneas divisorias de color blanco. Eso significa que la celda tiene un borde, en esta ocasión blanco. Vuelvo de nuevo a la hoja de cálculo, selecciono el área y puedo irme a los formatos de celdas a través del cuadro de diálogo que ya conozco y determinar que el borde es un borde grueso. Vamos a ponerle de ese grosor, vamos a decirle que sea de color blanco, ya que hemos determinado que así es, y le digo que por el contorno y por el interior quiero que tenga ese borde. Hago un clic en el botón aceptar y observad que el efecto es muy parecido, vamos al PDF de nuevo, al que se me muestra en el PDF. Podemos hacer algún ajuste de grosor, pero básicamente es el mismo formato. Otra de las cosas que quizá también deberíamos cambiar para ajustarnos al objetivo de la práctica es el formato del número. Si vuelvo al PDF que me sirve de referencia, veo que hay una separación de los miles y millones a través de un punto. Bien, pues ese formato lo tengo fácilmente desde la cinta de opciones inicio en el botón estilo millares. Quizá aquí me sobran unos cuantos decimales que no aparecen en el PDF, de forma que puedo hacer un clic en el botón disminuir decimales y ajustar la anchura, en este caso, de la columna, de manera que ya no se pierda ningún dato, y además me ajusto totalmente al formato de número que aparecía en el PDF que me sirve de referencia. Pues si miramos el PDF vemos que básicamente pues es igual. Quizá podríamos aumentar el tamaño de la columna G si queremos que sea idéntico, pero vamos, prácticamente los objetivos de la práctica están cumplidos. Si nos vamos a Parlamento, pues el objetivo de Parlamento es hacer una serie de ajustes también bastante sencillos. Por ejemplo, observad que también A1 y A2 aparecen combinados. Algo parecido pasaba en la práctica anterior. Pues vamos a hacer eso primero. Me voy de nuevo a la hoja Excel, dentro de la hoja Parlamento. Le digo combinar y centrar, que es más cómodo. Y ajustar texto para que se me ajuste en varias líneas, tantas como necesite para mostrarme íntegramente el contenido de esa celda. Bien, si nos seguimos fijando en el PDF que nos sirve de partida, vemos que la columna A está bastante más ampliada que las demás. Pues vamos a hacer justo eso. Vámonos a la hoja de nuevo, ampliamos un poquito, por aquí más o menos. El color, recordáis, era un azul oscuro, por ejemplo este de aquí, me puede valer. Y el color de la letra es este otro. Le pongo negrita y bueno, puedo aumentar el tamaño de la fila para que me quede tal y como aparece en la práctica, incluso un poquito más. Si nos volvemos al diseño original, vemos que 2007, 2008, 2010, 2014 aparecen un poco más grandes. Voy a hacer un zoom para que lo veáis un poquito mejor. ¿Recordáis? Selecciono el conjunto de celdas a las que le quiero dar el formato. En este caso, recordad que lo queremos colocar prácticamente en vertical, todos los datos de los años. Y puedo hacerlo desde alineación en la opción de orientación texto, o bueno, vamos a decirle que lo ajuste automáticamente con un doble clic a la altura de la fila. Veis que el 2 había desaparecido. Con un doble clic se ajusta automáticamente a la altura de la fila. Pero también puedo hacer lo siguiente: puedo ajustar la cabecera de estos años para que queden en vertical, desplegando una vez seleccionadas las cabeceras de los años y colocando el título en vertical. ¿Lo veis? Aquí vuelve de nuevo a quitarme un dígito. Con un doble clic, observad que aumenta automáticamente la altura de la fila hasta mostrarme íntegramente todos los datos. Si nos vamos a la práctica de referencia, el fondo es de color marrón clarito y el texto, la fuente, es de color marrón un poco más oscuro, y hay una línea punteada de borde alrededor. Y en negrita aparece. Bien, pues hemos dicho un color marrón oscuro para el texto. Para el fondo de las celdas un marrón claro, oeste, y decíamos que había un borde punteado de color azul alrededor de estas celdas.
Ya hemos utilizado el cuadro de diálogo, formatos de celdas. Voy a utilizar ahora el desplegable que me aparece en la cinta de opciones inicio, a la altura de bordes, y voy a elegir la opción más bordes. Observad que vuelvo al cuadro de diálogo que antes he conseguido a través de otro camino. En esta ocasión hemos dicho una línea punteada de color azul, por ejemplo este color, en el contorno y en el interior. Acepto y efectivamente me aparece esa línea azul en línea punteada de manera parecida como aparece ahí. Quizá el color pueda ser algo diferente. Evolución, observad que me aparece también combinada. Agrupa todas las celdas de la cabecera. Pues vuelvo de nuevo a mi hoja de cálculo, selecciono ese conjunto de celdas que ahora quiero combinar. Como no, clic en combinar y centrar, es el camino más rápido, lo pongo en negrita. Y el color era algo parecido como un marrón o algo parecido, no, por ahí andaba, ¿no? Bueno, quizá un poquito más claro. Voy a ver si encuentro otro. Si ninguno de los que hay aquí me vale, este podría valerme. Pero si ninguno de estos me valiera, observad que hay un botón que se llama más colores, donde yo puedo elegir pues dentro de la gama de colores, más claro, más oscuro, más dentro de estas líneas, arrastrando el ratón. Observad lo sencillo que resulta. En esta ocasión, pues bueno, voy a elegir este de aquí y me puede valer. Bien, ahora vamos a colocarle el formato de fondo de los países impares, de un color de fondo azul un poquito más intenso que el de los países pares, es decir, el 1, 3, 5, 7, 9 aparece un color azul un poco más intenso que el de los 2, 4, 6, 8. ¿Cómo podemos hacerlo que sea de manera rápida y ágil? Pues puedo seleccionar la primera fila y luego, manteniendo pulsada la tecla de siempre, la tecla control, arrastro por el tercer país, sin soltar la tecla control, arrastro por el quinto, por el séptimo y por el noveno país. Y ya una vez que tengo seleccionados todos los rangos de celdas, aunque no sean contiguos, aplico el color de fondo, que en este caso pues puede ser este. De forma similar puedo hacerlo con el resto de los países, en este caso que ocupan posiciones pares dentro de la lista. Los selecciono manteniendo pulsada la tecla control y elijo un color de fondo un poquito más claro, por ejemplo este. Quito la selección para que se vea bien, si no se puede confundir. Observad que hemos conseguido más o menos el resultado. Si volvemos de nuevo al PDF de origen, vemos que los datos estos aparecen algo más separados de la derecha de lo que aparecen inicialmente, que están totalmente pegados a la derecha. En este caso probablemente el formato que se haya aplicado es un formato de millares, pero sin ningún tipo de parte decimal. Y ya por último veis que aparece algo parecido a lo que nos aparecía antes en la práctica anterior, que es un borde blanco. Un borde blanco que, volviendo a la hoja de cálculo, seleccionamos el conjunto de celdas a las que queremos colocar ese borde blanco. Si queréis, nos vamos al botón de bordes y elegimos más bordes. Volviendo al cuadro de diálogo que ya conocemos sobradamente, elegimos un grosor de borde, un color que será blanco y una posición, contorno e interior. Aceptamos, quitamos la selección y más o menos nos queda parecido. Bueno, veo que más o menos porque observad que los países ocupan no solamente la columna A, sino también ocupan la columna B, es decir, aquí hay claramente celdas combinadas. Bien, pues selecciono Alemania y hago un clic en alineación y en combinar celdas. Hago un clic en aceptar y observo que efectivamente la celda A4 y B4 se han combinado, se han fusionado en una sola. ¿Qué puedo hacer? Pues si no quiero repetir el proceso manualmente uno por uno, pues puedo hacer un doble clic sobre copiar formato. Al hacer un doble clic sobre copiar formato, ¿qué significa? Que yo puedo transferir el formato a las celdas que yo vaya seleccionando. Y como le he hecho un doble clic no lo voy perdiendo, con lo cual puedo estar seleccionando todo el rato. ¿Recordáis? Para quitar esta brocha que aparece asociada al puntero, puedo o hacer de nuevo un clic en el botón copiar formato o pulsar la tecla escape, lo que yo prefiera. Observad que he hecho
el esfuerzo en Alemania y luego simplemente he copiado el formato en el resto de los países. Puedo hacer lo mismo con Francia. Observad que también puedo utilizar el botón combinar y centrar, en vez de utilizar el procedimiento que he hecho antes, que es irme al cuadro de diálogo, formatos de celdas, pero al combinar y centrar observad que me centra. Bien, tengo que hacer una corrección, alinearlo a la izquierda, porque lo que quiero es que vaya a la izquierda. Y una vez que lo tengo, si os parece, con un doble clic, de nuevo repito el procedimiento y lo extiendo a Italia, arrastro sobre Polonia y Países Bajos. Con la tecla escape, en esta ocasión, anulo el formato, el copiar formato activado y la práctica me queda parecida a como la teníamos aquí. Bien, quizá el título distribución de escaños por países me haya quedado un poquito más pequeño, a lo mejor habría que comentar un poco el tamaño de la letra o hacer un ajuste de anchura para que quede igual, y el último extremo lo puedo colocar en el centro. Bueno, más o menos cuestión de hacer un ajuste más fino y conseguir el resultado, pero como veis creo que todos los objetivos de la práctica ya están cumplidos. Espero que os haya servido la resolución de esta práctica y la podáis poner en marcha vosotros de forma directa. Espero vuestras prácticas en la sección de entrega.